Una funcionalidad muy importante que debemos aprender con respecto a los métodos es la sobrecarga. Para entender ese concepto, entonces, creemos un nuevo proyecto y al proyecto le vamos a denominar sobrecarga de métodos. Muy bien. Entonces, dentro de la carpeta src vamos a crear un nuevo package. Este package lo vamos a llamar sobrecarga. Y dentro de nuestro package sobrecarga vamos a crear una clase principal. Muy bien, recuerden, siempre debemos de colocar nuestro método principal, nuestro método main. Perfecto. Vamos a suponer que tenemos el siguiente caso. En una variable entera vamos a guardar el resultado de realizar una operación matemática. Vamos a llamarle operación de dos variables. Entonces, dos variables, en este caso, vamos a colocar una variable que sea, por ejemplo, la variable 5 y la variable 10. Ok, este método no existe y si nosotros lo creáramos, ¿sí? Observen lo siguiente, él va a tener dos parámetros de entrada. De hecho, a este, si quiere, le podemos cambiar el nombre a X y a este en Y. Vamos a suponer que la operación que va a realizar es una multiplicación. Eso quiere decir que vamos a retornar un entero porque estamos ingresando dos parámetros enteros y el resultado también es entero. Entonces acá vamos a colocar variable X por variable Y mediante un sout colocar el resultado de la operación. Vamos a escribirlo bien. Dos puntos y concatenamos a res. Okay, vamos a ampliar un poco esto. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro código? Vamos a ejecutar. Tenemos un método que se llama operación, se lleva dos números, el 5 y el 10. Lo que hace es realizar la multiplicación y retornar este valor. Ahora bien, queda claro la funcionalidad con respecto a los parámetros de entrada y el parámetro de salida. Muy bien, pero ¿qué sucede si nosotros cambiamos estos valores a números flotantes o a números dobles? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que creamos dos variables de tipo doble, en este caso la variable x mayúscula, vamos a colocar acá 3, y la variable doble y mayúscula, y vamos a colocarle 4. A ver, recuerden que ustedes acabaron de crear un método que está recibiendo un entero x y un entero y. Ahora va a recibir no un entero, sino un doble, que en este caso es x mayúscula, y un doble y mayúscula. En otras palabras, acabamos de cambiar los tipos de datos que está recibiendo nuestro método. Y bueno, en este caso particular, ¿cuál sería una posible solución? Una posible solución sería crear otro método, ¿sí?, que ya lo pudiésemos llamar operación doble, donde él reciba números de tipo doble y retorne un doble, y cada vez que utilicemos un tipo de dato diferente tendríamos que crear un nuevo método, pero esto no es práctico. Lo práctico sería utilizar el mismo método, pero para ello tenemos que realizar el proceso de sobrecarga. Entonces el proceso de sobrecarga consiste en que vamos a copiar el método que ya hemos creado y vamos a cambiarle los tipos de datos que se están recibiendo y se están retornando. Muy bien. Entonces, para este caso particular, operación
Vamos a modificar esto. Operación tiene un doble como respuesta, dos dobles como argumento que se está, como parámetro que se está llevando, y en este caso particular, como tenemos dos parámetros de tipo doble, él se está llevando a ejecutar nuestro método que está en color negrito. Fíjense que el que no se está utilizando está en color gris, ¿sí? Entonces tenemos un método para realizar el proceso matemático cuando los parámetros son de tipo doble y el resultado es de tipo doble. En este caso es esta. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos a copiar y a pegar esta porción de código? Creamos estas variables enteras, pero van a ser x minúscula, y minúscula. Vamos a colocar acá un 5 y un 4. Esto es entero. Esto es entero. Y esto sería resultado 2. Entonces, esta operación se va a llevar a x, que es entero, y a y, que es entero. Recuerden, x y y minúsculas son enteros, x y y mayúsculas son dobles. Esto es perfecto. Fíjense que llamando a un método con el mismo nombre, no tenemos la necesidad, ¿sí?, de crear nuevos métodos con diferentes nombres. Y verifiquemos entonces el resultado de esto colocando acá resultados. Vamos a ejecutar. Perfecto. Fíjense que al llamar en la línea 9 al método operación, se está convocando al método operación que hace referencia a los parámetros de tipo doble. Pero en la línea número 15, cuando estamos llamando al método operación, como él entiende que está recibiendo parámetros de tipo entero, va a llamar al método que recibe parámetros de tipo entero. A esta gran funcionalidad se le denomina sobrecarga de métodos y es muy útil para nosotros evitar colocar diferentes nombres de métodos y solamente colocamos un único nombre con diferentes funcionalidades de parámetros de entrada y parámetros de salida.